Y bueno, pues entre los dos tienen una especie de empresa familiar de filosofía. Entrar en su casa es como, bueno, supongo que como sería entrar en la casa de Johann Sebastian Bach, que todo el mundo se dedicaba a la música, pues allí todo el mundo hace filosofía, y el que entra en su casa desde luego tiene que hacer filosofía. Si no, ¿qué pasa? Si no, se va. Es escrito en la entrada. Aquí todo el mundo hace filosofía. De hecho, no entra, sino filosofía. De hecho, por una anécdota, un día hablaba su hija mayor que había conocido a un chico y tal, y le pregunta a su padre, ¿le gusta la filosofía? Y dice, no, verdaderamente no. Dice, entonces, ¿qué va a hacer aquí? Bueno, el caso es que hay algo que he aprendido con Oscar, y bueno, Julian, que es de Finlandia, también ha compartido conmigo este verano. Hace un seminario en el centro de Francia, en la Bourgogne. Es un seminario internacional que os aconsejo muchísimo. Se hace en inglés, con lo cual pues, hay un poquito de esfuerzo en el idioma. Pero allí, por ejemplo, podréis conectar con algo que Oscar transmite especialmente bien, que es las diferencias de visiones culturales, las diferencias de visión filosófica que impregnan las culturas, ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido con él. Lo aprendí antes de verlo y luego lo vi. Luego lo vi en directo y es sorprendente realmente cómo pensamos de manera distinta dependiendo de las culturas. Bueno, pues de Oscar, yo no sé muy bien qué es lo más interesante de conocer, pero como están en los libros y en todas partes la biografía y o por lo menos los datos más importantes, bueno, pues solamente destacar, hay gente que le da mucha seguridad saber que es doctor en filosofía por la Sorbona, que es un título realmente regio. Pero hay un detalle que es quizás más gracioso, para mí es más significativo, y es que el doctorado, la tesis doctoral la hizo, consiguió hacerla sin referencias bibliográficas. Para mí, yo cuando me enteré de eso dije, bueno, realmente si alguna vez una tesis doctoral será así o no la haré. Naturalmente no lo voy a hacer, no me atrevo. Y bueno, pues solamente deciros que siempre es un placer trabajar con él, y por eso es por lo que lo traigo, para trabajar yo con él. Pero naturalmente no, lo que sé es que hay mucha gente que también le gusta, por lo tanto me encanta compartir eso, y hay gente que le descubre para bien y hay gente que le descubre para mal y no vuelve nunca más, ¿no? Eso es lo que... Es la mayoría, yo les he de decir, sí, que es la mayoría. La mayoría. Es una eliminación muy radical, funciona bien. Bueno, y nada más, empieza a trabajar. ¿Está? ¿Estás preparado solamente? Bueno, ha escrito muchísimos libros que están muy bien para trabajar con niños, por ejemplo, es decir, que son material de trabajo, ¿no? Y algunos otros son incluso para enterarse de algo. Por ejemplo, este es especialmente práctico, ¿eh? Yo lo utilizo mucho. El que quiera trabajar para hacer diálogos con gente es clarísimo, ¿no? Entonces, ya tiene unos años, pero se mantiene. ¿Se mantiene? Interesante. Sí. Y bueno, hay más cosas que podréis mirar por aquí. Bien. Olvidas el último en la página comercial, el último. Este es el último que ha salido. Aquí en España. Pero es un español que le ha hecho. El concepto interesante es el estilo español. Como sabemos que estamos en España, cada uno habla con su vecino, la señora habla de la, ¿cómo se llama esta cosa? Cortinas, ¿no? El otro habla de no sé qué, y es pero después de 5 minutos cada uno tiene su taller personal con su vecino, sí. No, pero es muy interesante porque es Gabriel Arraiz, algunos lo conocen, no sé. ¿Qué ha hecho? Fue a mi sitio internet, diferentes cosas, a recoger cosas que le gustan, y él ha hecho su libro con 10 textos, y lo va a comprendes. Una es para mí muy extraño porque jamás yo pondría esta colección de textos que ha hecho, que son muy diferente. Hay narrativos, hay
y hay cosas de escribir taller, hay cosas muy diferentes. Ha hecho su libro, ¿no? Que para él, hablamos de etnofilosofía, corresponde mucho a esta manera de pensar español, no quiere hacer su cosa, ¿sí? Aunque que es mi libro, es su cosa. Ha hecho su propia compilación, ¿sí? Pero es divertente. ¿Tú lo has leído? ¿No parece un poco confuso todo? Sí, normal. Sí, normal. Pero se llama Introducción a la Práctica Filosófica. Y sí, bien, ¿no? Edición de Gabriela Maiz. Entonces, si no lo entienden, escriben a Gabriela. Bien, ayer, ¿quién ha venido ayer anoche? Levanta la mano. Así que ayer me ha olvidado. Los dos. No vamos a separar los dos porque me parece que se aman un poco demasiado. Si cuando trabajo con niños, por ejemplo, lo propongo, cuando niñas hacen continuar también todo el tiempo. No, porque propongo, le digo a la niña que se aman demasiado, mira, no te sienta con tu mejor amiga. Mira, ¿quién es tu peor enemiga de la sala? Siéntate con esa persona. Ay, no, pero yo no tengo ninguna peor enemiga. No te preocupes, te ayudamos. Pregunta a la clase, ¿quién sabe que eres su peor enemiga? La mitad de la clase levanta la mano para decir quién es. Y un día una niña me dice, sí, es tú. Bien, siéntate conmigo. Pero siéntate, porque con tu peor enemiga vas a pensar, a concentrar. Con el mejor enemigo, siempre. Somos fascinados por sus orejas y confundimos sus orejas con un cubo de la basura. O como una basura, ¿sí? Hay un poco demasiado. Sí, eso es terrible, es una insulta. Pero no sé por qué la gente le gusta. Pero tienen por qué hacen la misma cosa. Y yo también. ¿Sí? Entonces, pero tratamos de no. Y el escándalo más grande que he hecho a este país, cuando hablo de basura, fue un hombre en un taller que siempre quería hacer eso, pero con todo el mundo. Y yo le ofrece una basura, aquí, un cubo de la basura. Una papelera para poner sus palabras. Pero aparentemente eso es una insulta aquí, total. Peor que todo. Fue la última vez que me invitaron para hacer un taller. Así van las cosas, ¿sí? Hay que descifrar en una cultura. Para mí es una cosa práctica, ¿eh? Tienes demasiadas cosas, tú tomas la basura y le pones adentro. Hay lugares donde la cosa práctica toma una dimensión simbólica y uno sé qué, familiar, quién sabe, muy fuerte. Entonces se puede que su padre fue basurero, quién sabe. Pero eso. Bien, regresamos. Sí, para iniciar, quería un poco continuar el trabajo de ayer anoche sobre la etnofilosofía. Y lo que me interesa es la etnofilosofía porque no sé qué es, pienso que no existe, pero la idea de descodificar un funcionamiento intelectual. Porque ahora, otra vez, voy a decir muchas cosas que se puede que le insulta. Que no, por favor, que no se insulta. Atribuye insulta a mi mancanza de educación. Mi falta de educación y de no ser iniciado a la sutilidad de los códigos sociales. También si no es suficiente para que me excusan, yo hago la misma cosa en mi país también. Para realmente decir que soy ciego y sordo a los códigos sociales. ¿Sí? Pienso que es una condición para filosofar. Me parece extraño, pero hay que ser ciego y sordo a los códigos sociales. Es que se recuerdan que un poco el padre de la práctica filosófica, que es el Sócrates, ¿sí? Fue matado por eso, porque ignoró los códigos sociales. Sociales. Es interesante porque Platón lo describe de esa manera, porque ¿quién ha estudiado filosofía aquí? Levanta la mano. Ok, la mayoría, son por los que no conocen cuanto rápidamente, pero la idea que la gente vive en una caverna,
se dice la caverna, ¿no? La caverna, donde viven la ilusión de las sombras, y una persona sale, ¿no? Sale duramente, llega a un lugar, no hay la luz y todo. Pero es interesante que una vez que está en este lugar del bien, de la luz, de la verdad y todo, quiere regresar por razones diferentes que no vamos a desarrollar ahora, quiere regresar a la caverna con la gente, con el pueblo, con no sé qué. Es un gran demócrata, quién sabe. Pero quiere, ¿qué pasa? Una vez que torna, él es ciego. Primero fue ciego de ver la luz, porque sale de la sombra a la luz, fue ciego. Ahora es ciego por la cosa opuesta. Es ciego de pasar de la luz a la sombra, ¿no? Y la gente propone que entrar en los juegos sociales, pero él no puede nomás, primero porque es ciego, si uno no entiende bien. So, la primera etapa es que la gente se ríen de él, van a reírse de él, ¿verdad? Pero de momento, después de ver algo tiempo, pasan a la próxima etapa de la ira, entonces se enfadan y lo matan. Es interesante, pasan primero, se ríen y después, es interesante la función del reír aquí, en función de ¿cómo se dice? Como el diablo en la iglesia del diablo, de desencantación, de exorcismo. El reír como exorcismo, y como no funciona, no sé qué debe pasar si se ríen, que él se muere. Porque hay culturas donde si una persona se ríe de ti, tú te mueres. ¿Se han oído de eso? Porque nadie quiere hablar con todo el público, porque si tú hablas, los otros se ríen y hasta tú te mueres. Es un proceso muy interesante que existe en algunos países. ¿Mata aquí el ridículo o no? ¿Sí? Sí, ok. Entonces mata el ridículo. Entonces, primera etapa, se ríen, pero él no se muere, entonces lo matan. Como no ha funcionado el ridículo, lo matan. ¿Sí? Eso es interesante, ¿sí? Cómo funciona el ser humano. Entonces, ¿y por qué hablo de eso ahora? ¿De qué? Sí, no me recuerdo, me falta la caverna. Sí, y antes. Antes de la caverna. Los códigos sociales. Los códigos. Gracias. Rafa, soy feliz que estás aquí. Finalmente soy feliz que estás aquí. Sí, los códigos sociales. La idea que precisamente el filósofo, el que no entra en los códigos sociales. Y no entra, piensa que hay una debilidad fundamental, hay una debilidad del filósofo en esta idea de entrar. Ahora uno va a decir que hay diferentes tipos de filósofos, porque si toma para la diferencia de Hegel y de Schopenhauer, ¿sí? Hegel fue gran, como fue una persona muy respetada en el Estado prusiano, muchos estudiantes, al mismo tiempo tiene Schopenhauer, que tiene primero 4 personas en su curso y después nadie. La sola persona con quien podía hablar superó, entonces amó superó, con un amor muy grande. Y fue la sola relación íntima, intelectual que podía tener con superó. Los otros se fueron. ¿Sí? Entonces tienes dos tipos de vida. Otros, como Leibniz, interesante. Leibniz fue consejo de los príncipes, tenía una red increíble en las cortes europeas, pero cuentan que el día de su enterramiento nadie ha venido, fue solo él, otra persona, ¿sí? han venido a su enterramiento, ¿sí? Pero pienso que en la idea de la práctica filosófica, si uno quiere entrar, pienso que hay una concepción de la filosofía que puede ser un poco más carezante, acariciante, ¿sí? Por ejemplo, si yo observo cuando voy a un lugar y del momento para el que hablo y lo que estoy haciendo ahora, todo va bien, la gente le gusta, se ríen o algo, todo va bien. Hasta el momento que inicio a hacer preguntas, a hacer mi trabajo real, todo cambia. Entonces pierdo todos
amigos. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de ver la filosofía. Una filosofía que puede entrar bien en los códigos sociales, que tiene esa dimensión que si permite a los otros que admiran, son admirables. Y por ejemplo, la persona va a una conferencia, ¡ay, qué magnífico esta conferencia! Y que ha dicho, no sé, pero habla muy bien, es un hombre muy inteligente, mujer muy inteligente, ¿sí? Y le gusta mucho. Y la cosa interesante que si se observa cómo funciona eso, yo admiro, la persona que habla, admira una persona admirable. Pero esta admirabilidad es reversible. Si yo admiro una persona admirable, es como contagioso. Yo devengo admirable, ¿sí? Es porque las personas, cuando hay una cena con otras personas, dicen, yo fui a escuchar al doctor no sé qué, o el famoso no sé qué, y él deviene admirable. De eso concluyo que la admirabilidad es contagiosa. ¿Sí? Sí. Entonces es una manera de hacer. Un día fue un festival anual de filosofía en Saint-Émilion, en Francia, cerca de Bordeaux, Saint-Émilion, por los vinos, ciudad de vino. Y ha venido un hombre muy famoso en Francia, Jean-Luc Marion, es conocido por los filósofos como un gran metafísico académico francés. ¿Sí? Y él, al momento, yo hago un taller con niños y adultos, y él por accidente, porque si no, no viene, pero por accidente fue en esta sala y fue muy enrabiado contra mí. Y después dijo, jamás, ¿cuál fue el argumento muy interesante? Jamás yo no haría, jamás haría eso lo que ha hecho a mis estudiantes. ¿Sí? Eso me parece muy interesante. Y yo le pedí, mira, señor, esto no es un argumento. Me dice, lo sé que no es un argumento, pero no puedo soportar lo que hace. Totalmente emocional, ¿sí? Interesante porque cómo funciona este hombre. Este hombre, un hombre que trabaja mucho, produce un discurso admirable, produce un discurso admirable, y después los estudiantes o la gente que escuchan van a decir, si yo tengo una pregunta, le da la pregunta, él va a responder feliz de desarrollar su pensamiento o hacer otra cosa, o la persona va a decir, y él también va a decir, yo pienso que sí, y entra un tipo de juego muy de cortesía, así, qué interesante lo que has dicho, y yo también, y ya, es un tipo de pretendida admiración mutual, que tú eres mi estudiante, eres inteligente, y yo soy inteligente, somos todos inteligentes. Me recuerda una cosa, mi director de tesis, por eso hablan de tesis, me recuerda ya, y dice, perdonamos todos a nuestro, ¿cómo se llama la persona que hace la tesis contigo? Director de tesis. No, la persona que hace la tesis contigo. Pero en Francia hay una expresión de un thésard. El thésard es lo que hace su tesis. ¿No hay una expresión en español para eso? El que está escribiendo su tesis. El doctorando, sí. Es decir, tú perdonas todo a tu doctorando, como una relación de admiración mutual, que al mismo tiempo puede tener sentido dentro del que hace su doctorado y del director del doctorado. Entonces funciona mucho como eso, que entonces sí, otro ejemplo, un día viene una mujer a un taller y yo inicio de preguntarla y me dice no, me dice, no es así que debe hacer un filósofo no es así para criticar lo que decimos nosotros, pero para enriquecer lo que decimos nosotros. Entonces
ella acostumbrada visualmente al ritual habitual, que es interesante lo que dice, implica que va a decir que muchos filósofos dicen la misma cosa de manera muy más desarrollada, y la persona es muy feliz, muy así como no, soy mi Kant, Hegel y yo, un poco así. La persona es encantada. Eso es interesante, es ingenuo, pero interesante. La idea que para ella es lo que como el filósofo de buenas maneras debe funcionar con la persona, en relación a la persona. Todo eso para decir que la idea socrática no es esta idea, pero la idea de confrontar a la persona, más una, ¿qué dice? Puesto en abismo. ¿Se dice en español? Sí. ¿Cómo lo dices? Estar en el abismo. Sí, poner en el abismo de tus propias palabras, de ver el vacío de tus palabras. ¿Y cómo funciona eso? Funciona eso con la pregunta más que todo. Con la pregunta socrática vas a poner en abismo, ver el vacío de tus palabras o el aspecto absurdo de tus palabras. Y con las preguntas eso funciona. Ayer, por los que han venido, traté de hacerlo por algunos momentos. Y la cosa siempre que es interesante es la resistencia que encontramos a este proceso de racionalidad, ¿sí? Y después hablemos con ustedes, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz de esta resistencia? Un momento interesante, una joven muchacha que me dice, yo le pregunto, dice, yo sé, me ha dicho, sé la respuesta que quieres, pero no es eso. Eso es magnífico. ¿Ha venido ayer? No, fue magnífico. Yo sé la idea que quieres, pero no es eso. Es interesante porque ¿cómo ella sabe cuál es la cosa que yo quiero? ¿Cómo sabe? Y la idea es muy simple, que no es lo que yo quiero, pero lo que la razón impone. Y eso lo compartimos los dos, porque somos seres humanos, y como Descartes dice, la razón es la cosa del mundo la mejor repartida. Aunque no somos de la misma opinión, aunque no pensamos de la misma manera, hay algo que se llama la razón común, que hace que aunque no conozco a alguien, lo escucho y puedo ver la próxima etapa, porque se impone por razones lógicas. Y es interesante que esta chica me dice, es lo que tú quieres, entonces no es eso. Entonces, yo traduzco, la razón impone este concepto y yo no voy a darlo. Rechazo la racionalidad. ¿Y por qué lo veo eso? Creo que la primera razón es de ver el diálogo como una tomada de poder, verlo como una tomada de poder. De hecho, esta chica me acusó de que quiero tomar el poder con ese sistema de preguntas. Es puramente, yo trato de hacer un tipo de golpe de Estado, tipo sí. Ella, pero la cosa interesante, ella quería debatir. Yo decía, tú eres la hija de Franco, tú quieres debatir, tú quieres... Y yo en ese momento le dije, ¿por qué quieres debatir? ¿Qué quieres cuando debates? En ese momento le he dicho, yo sé lo que quieres, pero yo, no es eso. Pero porque es evidente que debatir es para ganar, convencer, no sé qué, pero hay un tipo de ganar, es ganar. Que uno gana, el otro pierde, es muy fácil la idea de decir. Y también en el intercambio que tenemos ha salido de diferentes maneras la idea de convencer, y convencer, de la etimología, se dice convencer, y cómo se llama? Vencer, en español vencer, se ve la dimensión heurística, la dimensión heurística, dimensión de confrontación de quién gana. Y Platón opone la heurística
y la dialéctica. Porque la erística es un combate de persona, uno debe ganar o perder, cuando la dialéctica tiene una función de búsqueda de la verdad. Y si buscamos la verdad, tenemos una meta común, ¿no? No hay uno que quiere uno y la otra cosa, ¿no? Y en ese momento, ¿cómo funciona que pasamos o de un proceso dialéctico o un proceso erístico? ¿Sí? Y hay un otro concepto, no me recuerdo griego, que es interesante, que se utiliza, pero no es erística, pero ahora no me recuerdo. No, pero sí, claro, hay la dimensión de agón, pero eso no importa. Pero agón es interesante porque el agón, la dimensión agonística del agón, contiene antagonismo, por ejemplo, o agonía. Este concepto de agón en griego implica una confrontación, más o menos, que es interesante porque el agón primero es un concepto de política y de teatro. En teatro, en el agón, dos protagonistas, otra vez agón, protagonistas, y el que gana en los códigos teatrales griegos, el que gana el debate es el que tiene la última palabra. Aquí viene la idea de la última palabra. El que habla segundo, primero hay dos, el que habla segundo es el que gana. Es la última palabra que se utiliza como expresión, viene de eso, que el que habla después del otro ha ganado el debate. Entonces, este tipo de agón, al mismo tiempo, hay una dimensión agonística, pero el problema, ¿cuál es la meta? Si la meta es de ganar contra el otro, o si es de la dimensión erística, de ganar al otro, o si es de buscar la verdad juntos. Ahora la cosa interesante que cómo se evita eso en general, se evita como de no hablar de la misma. Cada uno hace su discurso. En Francia hay un sistema de los filósofos que dice, muy interesante, cher collègue. ¿Cómo dice cher collègue? Querido colega, muy interesante. Y ahora escuchamos, pero no hay ninguno realmente con clase de idea. O van a ser preguntas muy eruditas o de cortesía, cortesía profesional, de reconocer. Pero cuando tú conoces a esta gente, atrás de cuando termina, dice, ¿qué coño es increíble que lo evitamos? ¿Qué coño? ¿Qué coño es? Sí, se dice, pero no para esto. Coñazo es algo pesado. Pesado, no, es que es estúpido, muy estúpido. ¿Qué coñazo? En el mundo profesoral todo es posible también. Dice, entonces la idea que se prohíbe cualquier dimensión agonística precisamente para esconder la dimensión de violencia y de rechazo del otro, que es muy fuerte. Entonces, digo, ¿cuál es la condición para que se hace este proceso dialéctico? Se necesita una confianza, primero una confianza, y eso es el primer trabajo, igual con niños, adultos, el primer trabajo en un taller filosófico es de crear una situación de confianza. Y en este momento, si mira la autoridad, por ejemplo, el concepto de autoridad cambia de imagen. Si yo pienso que el otro es una amenaza contra mí, su autoridad es una cosa mala, tiene una connotación mala. Él va a destruirme, va a ridiculizarme. Entonces es una amenaza. Si yo pienso que su autoridad me permite hacer cosas, pues digo muy bien. Eso, la semana pasada en Rusia, una persona me hacía un comentario y me ha dicho, pero tú tienes instrumentos, tú tienes técnica que no tenemos nosotros. Y entonces es demasiado fácil para ti de manipularnos o no sé qué. Yo digo, mira, ahí tienes dos maneras
de ver a la persona que tiene una técnica, o de pensar que él es bien, que es útil, que puede ayudarte, ser feliz que tiene esta técnica, porque tú puedes utilizarla si le da confianza, o pensar que él quiere hacer cosas malas a ti. Entonces, en este momento, deviene una amenaza, ¿sí? Entonces, no es tanto la cosa de que tiene instrumentos y de técnica, pero qué relación mantienes con esa persona, por ejemplo, ¿sí? Si yo pienso, ayer fuimos en el avión, si yo pienso que la capacidad técnica del piloto es de llevarme a un lugar que no sé dónde y no voy a morir, yo no quiero que él tiene esta capacidad técnica, espero que es incapaz o no sé qué, pero si le da confianza, espero que él tiene una buena capacidad técnica, porque yo lo hago confianza, poco igual. Entonces, pero el problema es que la dimensión del diálogo tiene des enjeux, retos, implicaciones existenciales muy fuertes. Más que todo pienso por imagen, ¿sí? Por imagen. La imagen que es de ídola, la ídola principal que cada uno de nosotros tiene, esta ídola de la imagen que construimos. Soy doctor, soy profesor, soy madre, soy no sé qué. Y construimos este ídola, es un poco el mito personal, también un mito colectivo de la ídola, pero el mito personal que tenemos todos es la construcción de un tipo de Dios a que debemos sacrificar muchas cosas, empezando con la verdad, que es la primera oblación, pero es un sacrificio a la ídola, pero hay una energía muy fuerte, muy grande que se construye para este ídola, ¿sí? Y regreso a los profesores de filosofía. Recuerdo un día mi director de tesis, porque me gustó mucho sus seminarios, es muy vivo, muy interesante, pero sus libros, una cosa, después de 3 páginas tú vas a recoger un ibuprofeno. Y un día le digo, ¿por qué no publica un libro con sus seminarios? Tendría mucho éxito, porque es muy interesante. Y no solamente los libros que hacen. Y dice, mi pobre, pues, siempre son los pobres nosotros. Mi pobre, que debes saber que cada vez que salga un libro, on me surveille. Me vigila. Los marcianos me vigilan. Pero imagínate, me vigilan. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es muy interesante. ¿Te imaginas tú cómo lo ves? Que hay, no sé, un grupo de 10 o 15 otros profesores, pero naturalmente los enemigos, si son tes pairs, tus pares, que son tus enemigos, porque son con ellos como hermanos, son como ellos que tienes competencia, y a un comitato a la noche negra, por examinar este libro, decir que si lo matan no lo matan, ¿sí? No, pero hay una paranoia, ¿sí? una paranoia, tipo de cosa, pero en realidad es un tipo de, él se ha fabricado un tipo de fantasma, de que realmente de su Dios, ¿quién es que le vigila? Es su Dios, su ídola, de él mismo, la fabricación de este mito, que debe escribir solamente libros que nadie entiende, ¿sí? Si no, no es un filósofo, no funciona. Entonces, la idea de escribir un libro que entiende solamente 5% de la población es un crimen, ¿sí? 5% de la población que entiende tu libro es vulgarización inaceptable, ¿sí? 5% tú eres demagogo, ¿sí? El que es entendido por el 5% de la población es un demagogo, ¿sí? La demagogía, como sabemos todos, por un filósofo es peor de los crímenes, ¿no? ¿Sí? Debe ser elitista, ¿sí? Pero la cosa que estoy riendo de eso, pero es una cosa terrible, cosa
triste, trágico de este hombre. Ya esta época fue de emeritus, ¿no? Y él ha tenido mucho en la profesión, porque claro, afuera nadie lo conoce, pero dentro de la profesión, muy conocido, ha tenido mucho poder, muy reconocido, el premio de la Academia Francesa y no sé qué, en el contexto que le interesa, totalmente reconocido, y a la fin de su vida no tenía la libertad, no podía tener esta libertad de escribir un libro que solamente sería interesante solamente por un poco más de personas, porque tenía esta idea de la imagen con esto quiero dar un poco que toca, porque todo eso lo conocen todos, me imagino, de una manera u otra, personas que son prisioneros de este ídolo que han fabricado, ¿no? Después no pueden salir de este cárcel mental que ha producido. Es eso, ¿no? que representa Platón en los diálogos, contra qué se pelea Sócrates, porque ¿quién son los sofistas? Ahora, algunos de ustedes saben eso, de la filosofía, pero hoy las sofistas tienen connotación un poco de la persona, como es un político con pocas preocupaciones morales y otro, pero en la época los sofistas fueron filósofos, fueron profesores de filosofía, fueron las personas que conocían todo. En esta época, hoy hay muchos que pretenden conocer todo, pero en esta época fue posible conocer todo, ¿sí? Conocieron todo, ¿sí? Y entonces el padre que quiere que su niño tiene una buena educación, le habla al sofista, paga mucho, tiene la mejor educación posible. Y Sócrates es los sofistas que va a interrogar, y que le odia, como él funciona. ¿Cuál es la acusación? Tú me obligas a decir cosas que no quiero decir, igual que la chica de ayer, ¿no? Yo sé lo que quieres, pero tú no vas, yo no voy a decirlo, ¿no? La razón me obliga a decirlo, pero jamás tú vas a tenerlo, ¿sí? Tú déchiquetes, como el pedacito de papel. Me rompes en trocitos. Un pecado, ¿sí? Con el de violencia, tú rompes mi discurso en pedacitos, entonces yo no puedo hacer mi discurso. Y ayer, por ejemplo, hay algunos que quieren hablar desde el inicio, tratemos de identificar el inicio del discurso, la raíz del discurso, porque es un poco lo que aprendí de Sócrates, que eso te indica más sobre el pensamiento de la persona que todo el discurso, ¿no? Más que todo, ¿sí? Por ejemplo, me recuerdo ayer, la persona quiere hacer una pregunta y la pregunta inicia con I. Pregunto I en español, inicia la pregunta sí o no, y en este momento hasta imposible. ¿Por qué? Ahora me puedo imaginar por qué es difícil, porque hay que reconocer que la actitud fundamental no es una actitud de pregunta, y es añadir algo. Normalmente una pregunta no añade nada, una pregunta es una posición de ignorancia que uno quiere saber, y implica hay un mundo antes, no es una postura de ignorancia, porque me fascina este tipo de, parece estúpido, tonto y todo, pero es fascinante como estas muy pequeñas cosas te indican. ¿Y qué te indican? Te indican el funcionamiento intelectual de la persona. Entonces, no es su intención, este I no fue intencional, la intención es todo el discurso que viene después, y tú preguntas a una persona de no decir todo el discurso que viene después, donde va a fabricar la imagen, y tú le invitas a solamente mirar al I. Es como una declaración de guerra eso, ¿sí? Y es una, sí, es una, se inicia todo no sé cómo llamarlo, un movimiento emocional y todo, ¿sí? Eso es interesante. En ese momento, si pensamos como ayer, mucho del trabajo que hicimos fue sobre estas pequeñas cosas, casi
casi nada, casi nada, pero casi nada indica más sobre cómo piensa una persona. Y ahora, ¿qué nos interesa cuando hablamos juntos? ¿Qué nos interesa? Parece que un diálogo nos interesa que nos entendemos nosotros, como pensamos cada uno, y que el otro entiende como yo pienso y que yo entiendo como él piensa. Pero en general no así funciona el diálogo. Funciona que cada uno ahora déjame hacer mi espectáculo, ¿eh? Déjame producir mi imagen, déjame presentarte mi Dios, ¿sí? Espero que tú vas a ver que mi Dios, un poco como una guerra religiosa, y mi Dios vale más la pena que tu Dios, un poco como las ciudades griegas que se pelearon con dioses diferentes, ¿sí? Entonces hay dos dimensiones. Hay una dimensión que podemos llamar psicológica existencial, que tiene que ver con puramente la persona misma, con el sujeto que habla. Pero también hay una dimensión cognitiva, una dimensión de idea, pero excluye la racionalidad. Excluye la racionalidad, porque aquí es, como ha dicho la chica, es un para rebatir, para convencer, para convencer el otro, ¿sí? Y la idea de la práctica filosófica, ahora que pienso eso, yo me digo, Oscar, eres totalmente loco. ¿Cómo puedes pensar que es posible tener un diálogo racional donde buscamos la verdad junto, si tú piensas realmente lo que estoy diciendo ahora, que cada uno de nosotros quiere construir su Dios y quiere proteger su Dios de la amenaza de los otros y todo este sistema, tiene ningún sentido. Pero pienso que es una apuesta, un poco como una apuesta de tipo Pascal, ¿sabes? Por la gente que no sabe, pero Pascal dice, no sé si Dios existe, pero mejor pensar que existe porque no tengo nada a perder. Entonces, vamos con Dios, sí, bien, un poco de apuesta, pero puesta es la apuesta de la razón. Me gusta la idea que la apuesta, eso parece un poco una relación irracional a la razón, pero es la apuesta de la razón, la apuesta que el ser humano puede razonar, que el ser humano es razonable, es capaz de razonar, aunque todas las evidencias que examinamos en el mundo parece, cuando abro las noticias, que la gente se mata, ni se roba, ni que no sé qué, y tenemos elecciones ahora en Francia, muy interesante. ¿Sí? Cuando mira eso, ¿dónde está la racionalidad? ¿Sí? Pero esta idea que, como sabes, que aunque todo va al encuentro, pero el encuentro tiene idea que va junto, no, al encuentro al revés, que va a la contra, de la idea de la razón, sí, pero no sé, sí, es muy racional, ¿sí? Jamás ahora que lo pienso, es totalmente irracional. ¿Tú lo has visto en México? No, la idea de la búsqueda de razón es totalmente irracional. Parece irreal, sí, parece irreal. Sí, parece irreal. Es un choque grande, gracias a ustedes. Bien, ok, yo me paro aquí. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario, no sé qué? No sé. Bien. Viene el momento que gusta menos. ¿Alguien tiene una pregunta que inicia con I? No es I. No, pero es interesante para usted de pensar en ese momento de silencio donde nadie tiene nada a decir. Si piensa en la práctica, porque por recordar eso con maestros, dice, toma este momento y pregúntate por qué lo hacen los niños eso.
que es difícil de tener, aunque es menos difícil con niños, pero también, porque no, es difícil de tener algo. Porque me imagino que todos de ustedes hay cosas que cruzan la mente. ¿Por qué no sale? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale una pregunta, un comentario, no sé qué? Me imagino que al menos una cosa que se ha producido en su mente, si no yo me suicidio. Es posible que hay nada, pero prefiero pensar que hay algo, sino que... Ha sido demasiado claro. Demasiado claro. Muy claro. Es una pregunta. ¿Y cuál es la primera palabra de la pregunta? No es sí. Eso es interesante. Pero no es interesante. ¿Sí? Este no es I. ¿Qué indica, tú piensas? Decir Pues, no es I. Te pregunta, ¿qué es? Eso, no sé si lo has observado a veces. Tu pregunta es, ¿qué es? Y te responde con lo que no es. ¿Lo has observado? Este vía negativa, este movimiento apofático, ¿sí? ¿Sí? Tú lo has observado, me imagino. Tú has llegado, porque eso es, lo conocemos todos, tú has llegado a una conclusión de qué indica este vía negativa o no. Pues debería pensarlo. ¿Qué? Debería pensarlo. Ahora. Para indicar. Sí. Pero se me ocurre que puede ser algo de deformación filosófica, de no poder estar seguro de las verdades, pero sí poder encontrar qué es lo falso. Okay, tú expresas tu inseguridad radical con el alibi que eso tú lo has aprendido en la universidad. Lo admito. ¿Sí? Y antes de la universidad tú no tenías inseguridad. No es culpa de la universidad. No, pero interesante. Entonces, de expresar, de hablar con la vía negativa, es una manera de expresar inseguridad. ¿Está bien? Y diré, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si hablan del negativo? Pues que puedes estar seguro de lo que es falso. Estamos seguros del falso, pero no del verdadero. Sí. Momento, pensamos en eso. ¿Tiene sentido eso o no? Que estoy seguro del falso, pero no del verdadero. ¿Tiene sentido o no? En un sentido. ¿Tiene sentido en un sentido? Sí. No, un momento, déjame disfrutar eso. Bueno, es interesante. Tiene sentido. ¿Ves la coherencia de este? Tiene sentido en un sentido, con el problema de utilizar la vía negativa. ¿Ves la conexión? Es el mismo esquema mental, sí. Es el mismo esquema mental, ¿sí? Tú no has visto la cara de tu vecina. Sí, por el rabio no. Sí, lo has visto. No, es interesante porque cuando en el trabajo, en este trabajo de preguntar y de escuchar, de interpretar, es un aspecto fundamental, es de tratar de identificar la coherencia de la persona, aunque la persona tiene no trata de ser coherente, muchas veces trata solamente de defenderse, pero aunque parece incoherente, hay una coherencia. Es porque me interesa si él puede juntar las dos cosas, responder con la vía negativa y responder con tiene sentido, sí, en un sentido, utilizarla, porque la indeterminación, el artículo indeterminado, así se dice también en español, utiliza, ¿tú lo ves? Utiliza primero la negación y después el artículo indeterminado. ¿Ves el mismo esquema? Eso es porque no quiero que la gente añaden cosas, porque es muy delicado. Dice, déjame disfrutar, pero no es chiste. Si añades cosas, tú te pierdes. Y la otra persona también. Dice, no, párate. Pero eso, si te gusta demasiado las palabras de las otras personas,
se vuelven nerviosas las personas. Porque en realidad pienso que nadie quiere ser entendido. Y peor que no, ayer discutimos con Mercedes y digo que hay personas que dicen que quieren explicar, que quieren dar una pregunta que quieren explicar. ¿Por qué? Porque tengo miedo que tú no me entiendes o que no me entienda la gente. Yo digo, las personas que tienen miedo, que no le entienden los otros, en realidad tienen miedo que le entiendan los otros. ¿Me sigues o no? Repítelo para ver. Que las personas que dicen tener miedo de que los otros no los entiendan, en realidad lo que tienen miedo es de que sí que los entiendan. Okay. ¿Tú has observado eso? ¿Es nuevo para ti? No, lo he observado. ¿Tú lo has observado? ¿Tú puedes? Porque ayer sorprendí Mercedes. ¿Tú podrías decir cómo funciona eso? De demostrar cómo funciona eso o no? Cuando lo percibo, cuando lo veo. Sino, ¿cuál es la mecánica de pasar? Porque pasamos aquí de una afirmación a su contrario. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, eso es un movimiento dialéctico, de proceso dialéctico, ¿sí? Tú puedes reconstruir el proceso para la gente que no lo entiende o no. Es puramente intuitivo. Es un poco intuitivo, sí. ¿Un poco o mucho intuitivo? Quizás mucho. Quizás mucho, ¿eh? Es bien, un poco también es parte de ¿quién entiende la idea? Soledad. ¿Quién ha entendido lo que ha dicho Soledad? Levanta la mano. ¿Nadie? ¿Pocos? Sí. ¿Uno? Ok, lo ha dicho. Hola. Soledad. Hola. So, levanta la mano. Voy a cerrar con dos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, que si quedan arriba los que pueden explicar cómo funciona eso. Hay menos, ¿eh? Ok, 3. Soledad, quedan arriba, ¿sí? Selecciona a una persona y dice, explícame cómo funciona eso. Pero en general, alguien que no ha hablado todavía, para ver si es capaz de hablar o no. Explícame cómo funciona eso. Has dicho al principio que ¿cree alguien poder explicarlo? Yo creo poder explicarlo, pero no. Voy a intentarlo. Cuando alguien... ¿Cómo te llamas? Margarita. Margarita, tu introducción, tu preámbulo, Sí. ¿fue necesario o no? Para mí sí. Ah, para ti. Sí. Pero, ¿cómo tú te hablas a ti mismo? Sí. ¿Cómo llamas a una persona que se habla a sí mismo? Bueno, alguien que tiene autoconciencia. Autoconciencia, ¿sí? ¿Y cuál es tu profesión? Profesora de filosofía. Ok, no me sorprenderáis porque te pregunto, porque he observado que en general el profesor de filosofía se habla a sí mismo. ¿Lo has observado o no? Me observo a mí misma haciendo eso, claro. Sí, tú eres muy coherente, pero tú no observas a otras personas. Los pensamientos de otras personas no los observo. Tú no lo observas. El pensamiento no, observo No. la mirada interior de mi pensamiento. Tú eres condenada exclusivamente a ti mismo. No. No, eso otra vez. ¿Observas pensamientos de otras personas o no? Cuando la verbalizan, sí, claro. Cuando me la explican, sí. No, trata solamente sí o no. ¿Te gusta de responder con sí o no o no? A ver, pregúntamelo. A veces. Sí, a veces indica que no, ¿sabes? No, he dicho, a ver, explícamelo. A ver. Pero a ver, vamos a ver, es un futuro. A ver. Es hipotético, ¿no? A ver, ¿eh? ¿Quieres casarte conmigo? Demanda Romeo. A ver, sí. ¿Se indica entusiasmo o no? No, me lo puedes preguntar de nuevo para poder responderte. Sí, pero a veces, cada vez que lo hago, tú no me respondes. Escucha bien. ¿Indica entusiasmo, sí o no? No entiendo. ¿Qué me quieres preguntar? Es problema de español. No sé ahora mismo, la última pregunta que me has hecho no entiendo qué me quieres decir. Escucha, ¿es problema de español, sí o no? Me estoy perdiendo, no te estoy entendiendo ahora mismo. Mira, es problema de español. ¿Entiendes la pregunta? Sí, es así. ¿Es problema de español, sí o no? Es que me estaba refiriendo a otra pregunta anterior. Ahora, yo voy a preguntar a la gente que te escucha si tú me respondes o no. Puedes decir más que sí o más que no.
increíble, ¿eh? La pregunta que te hago es donde, con este tipo de pregunta, los pocos amigos ya están terminados. ¿Sí? Escúchame, yo solamente porque veo la manera que me miras como si soy marciano, yo te lo repito, es una pregunta de marcianos. Si pregunto a las personas que te observan, que observan tu pensamiento, si tú me respondes o no, si tú me respondes o no, ellos van a decir que tú me respondes o tú no me respondes. No lo sé, no sé qué van a decir. Okay, porque tú no eres acostumbrada a observar pensamientos de los otros, como lo has dicho. Eres en tu solipsismo permanente. ¿Sí? Yo creo que no estoy permanentemente en un solipsismo. No, una vez tú has hablado con una persona, una vez. Muchas veces. Muchas veces, pero la mayoría del tiempo eres contigo o con los otros, la mayoría. Estoy haciendo las dos cosas normalmente, hablando, No, pensando. Última vez después yo capitulo. ¿Capitulo se dice? Capitulo. En tus respuestas, ¿más me respondes o más no me respondes? En tus respuestas. Yo te estoy intentando responder. Ok. Tú me amas de manera Romeo a Julieta, Julieta dice, intento amarte. ¿Ama o no ama? Ama. Entender es hacer. ¿Sí o no? Tú no ves la incoherencia. Tus estudiantes te dicen, tú has hecho tu trabajo, intentó hacerlo. ¿Él lo ha hecho o no? A veces puede no haberlo hecho, claro. Okay. ¿Te gusta sorpresa? Sí. ¿Cómo te llamas? Margarita. ¿Qué pasa? Que Margarita responde a mis preguntas, levanta la mano. ¿Y cuántas manos son arriba? No, mírame. Solo 1, 2, 3, ¿cuántos es? Ninguna. Quiere decir que ella no responde a mis preguntas, levanta la mano. Guarda las manos. No mira las manos. Okay. ¿Sorprende? Sí. Bien, te he dicho. ¿No? Como te gustan sorpresas, eres feliz. ¿Ok? Ahora, pero soy consciente que de hacer eso con el profesor de filosofía es cosa enorme, porque en realidad yo soy consciente de eso. Aprendemos en filosofía el solipsismo. Más que todo, aprendemos el solipsismo. Porque pienso que los peores profesores de todas las asignaturas son los profesores de filosofía. Un profesor de física aprende la alteridad, por ejemplo, con la experiencia. Lo aprende, es necesario. El profesor de idioma aprende la alteridad porque el otro debe repetir, ver cómo habla. El profesor de filosofía, en general, vive en su mundo propio. Accidentalmente, hay personas que escuchan o no escuchan, en general no escuchan, porque nadie o muy pocos entienden, ¿sí? Y aprende el solipsismo. ¿Tú piensas que sí o que no? Puede ser un fallo que tenemos los profesores, sí. No te digo que puede ser un fallo, digo, así es la mayoría de los profesores de filosofía. No lo sé. Tú no lo sabes. Mira, y es tu profesión, y eso es típico. Si tú preguntas a un médico cómo funcionan los médicos en general, tiene una idea, pero un profesor de filosofía tiene ninguna idea de cómo funciona el profesor de filosofía. Es cosa que me fascina. Yo digo, ¿tú sabes cómo enseñan los filósofos? No tengo una idea. En general no saben cómo ellos enseñan tampoco. Depende de los momentos, ¿sí? Es una inconsciente. La cosa interesante es que, porque la filosofía, que normalmente debería ser una conciencia de sí mismo, indica al contrario una inconsciencia más radical que prácticamente cualquier profesión. Una persona que jamás lee les ordures, un basurero. Es más capaz de describir su trabajo, decir cómo funciona, que un filósofo, por ejemplo. Es la cosa que me fascina. Y es porque mataron a Sócrates. Por eso Sócrates le obliga a decir, ¿cómo funcionas? ¿Cómo piensas? Y dice, pero no tengo un discurso. Solipsismo. ¿Sí? Sí, es porque lo mataron. Porque él le invita a ver esta locura de la filosofía. Algo de esta locura es interesante. Yo he leído filósofos, me interesa. Pero es la cosa increíble. Es porque los filósofos en general no le interesan la práctica filosófica. En todos los países, las personas que tratan de desarrollar la práctica filosófica tienen ningún éxito.
con los departamentos de filosofía. Yo conozco hoy solamente un lugar donde hay un máster de práctica filosófica. Trataron de hacer uno en España, en Sevilla, Barcelona, ya están terminados. Ahora, de lo que sé, hay un solo lugar donde existe hoy, es en Venecia. Hay un máster de práctica filosófica. En general es muy mal visto, ¿no?, esta idea de la práctica filosófica, porque precisamente una condición fundamental de la práctica es el diálogo. Y filósofos no saben dialogar, son en el solipsismo, ¿sí? Pero está bien. Entonces, pero regresamos a la idea. ¿Qué pasa? Qué difícil regresar a la idea. ¿Por qué es difícil? Me perdí. Pero ves la conexión. Es posible que precisamente un filósofo que dice que los otros no lo entienden, en realidad prefiere no ser entendido. ¿Sabe cuál es la sospecha más terrible que todo que tienen todos los profesores de filosofía? ¿Sabe? Porque es traumatizante estudiar filosofía, ¿no? ¿Cuál es el peor insulto por un profesor de filosofía? ¿El peor insulto para un profesor de filosofía? ¿Qué va a decirlo? No sé, idiota. Idiota, gracias. Este famoso idiota que Nicolás de Cusa toma como el filósofo por excelencia. ¿Conoces? El idiota de mente, idiota de sapiencia, porque para él eso es el filósofo, el idiota. Es interesante, el idiota, ¿cómo se dice? El idiota. El singular, el que no sé nada, es ser un idiota. Entonces, si le insulta, indica que la sospecha que tienen todos los profesores de filosofía que son idiotas. Te digo, es muy simple. Por ejemplo, hace años que periódicamente trato de leer Kant, la crítica de la razón. Hace años que más y más, porque ahora tengo pocos años que me dejan, que ahora las ilusiones que tenía hace muchos años, que un día voy a leer toda la crítica de la razón pura, ya lo abandoné. Periódicamente regreso a leer algunas páginas, en caso que pienso que yo tengo un espíritu fuerte, para tener un poco una cura y regresar a la realidad, que mi pensamiento es débil. Ya leo algunas páginas de la crítica de la razón pura, donde cuando salgo un concepto un poco claro soy tanto feliz, para el resto no. Y entonces la idea que en general hay una amargura fundamental del profesor de filosofía, que él es una fraude. Porque Kant es un filósofo, Hegel es un filósofo, pero él, este profesor de filosofía, es una fraude, es una pretensión, que en realidad ha leído tan poco, entiende tan poco, ¿sí? Es porque de defender la ídola del profesor de filosofía hay una energía tan grande. Cuando tú vas en la sala de profesores en Francia, tú puedes conocer el profesor de filosofía. Que está aparte de los otros, en la posición, si puede entender puede parecer un poco como el pensador de los mismos, tú lo reconoces, es muy reconocible, ¿sí? ¿Sí? Es el que tiene siempre ideas diferentes de todos los otros, ¿sí? El que es especial, ¿sí? Sí. Y entonces pienso que es traumatizante, ¿sí? Porque es muy difícil siempre amargura, el resentimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo piensa el profesor de filosofía que nadie le reconoce con a su valor real. Y al mismo tiempo, que es la misma cosa, piensa que es mejor que no le da su valor real, ¿sí? Igual que si tengo miedo que no me entienden los otros, en realidad tengo miedo que me entienden. ¿Sí? ¿Puedes explicar por qué, cómo los dos van juntos? Si tienes miedo de que no te entiendan, te importa la opinión de los otros y además estás inseguro de tu pensamiento. Y si estás inseguro de tu pensamiento, no quieres mostrar tu pensamiento porque es débil, es flojo. Entonces, tienen miedo de que vean que tu pensamiento es débil, flojo. ¿Funciona? ¿Sí, no? ¿Sí, no?
Sí, sí. Dile, porque necesita un poco de apoyo moral. ¿Sí? ¿Feliz? Sí, es porque organizar eso para tener un poco de apoyo moral. Pero, bien, otro comentario, pregunta o otra cosa. ¿Sí? Todo esto porque es como desnudarse, ¿no? Y mostrar lo que verdaderamente uno es. Uno lo que, no es. Lo que uno es. Mostrarse. Sí. Por eso definir con la negación es como dar rodeos, pero no implicarse verdaderamente, porque implicarse significaría ese desnudarse. ¿Y qué pasa? ¿Es fea? La gente tiene vergüenza y por eso lo No, pero hace, piensa un momento. o se siente inseguro y como dice. No, pero piensa un momento. A mí me gusta tomar una metáfora, porque no me imagino que tú vas a decir, pero como metáfora, ¿sí? Aunque hay un profesor francés hace años que hizo un escándalo total. ¿No has oído de esta historia, no? Profesor de filosofía del secundario, que para enseñar la verdad a los estudiantes se desnuda realmente completamente en la escuela, ¿sí? ¿Sí? Y después y lo envoyé. Le echaron de la para no enseñar, fue un debate. Pero muy interesante, después un poco loco, pero interesante como profesor. Para él, para enseñar, y el problema es que se desnudó completamente. ¿Sí, no? Pero yo no pensé, estamos en España, que tú vas a hacer eso. Pero entonces, desnudar. Pero si uno quiere desnudarse, ¿cuál es el problema? Él piensa que es hermoso o feo, si no quiere desnudarse. No, si no quieres, porque piensa que es feo. Piensa que es feo. O ¿sí? que no vale la pena. Sí, no, pero te quédate en la estética, por desnudarse también que viene con la estética, entonces hay tipo algo feo, ¿sí? ¿Y qué produce fealdad? ¿Qué produce este fealdad? Como debemos trabajar sobre el arte, después entramos un poco en eso. ¿Qué produce este fealdad, piensa? Que el argumento no sea lo suficientemente bueno, o que no Muy sea bien, lo un momento. ¿Tú has visto que tú has hecho un salto conceptual aquí? ¿Sí o no? Sí. Porque primero hablamos del ser y tú pasas al argumento. Hablamos de qué produce, porque el ser es feo y tú pasas al argumento. Entonces tu existencia reposa sobre argumentos o tiene ningún sentido. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quién entiende mi pregunta? Levanta la mano. Pregunta de personal. ¿Cuál es la pregunta de Oscar? ¿Cuál es la pregunta de Oscar? Te está preguntando si tu existencia, si para vos es muy importante los argumentos. Ah, sí. So, tu existencia es construida de argumentos. Sí. ¿Ves ahora la falsedad de eso? ¿O no? Sí. Explícala. ¿Por qué es falso? Me parece interesante porque pienso que tiene algo que ver precisamente con por qué la gente son nerviosos con argumentos. ¿Cuál es la falsedad de una construcción del ser con argumentos? Dile. Es demasiado difícil de exponer tu ser. Que los argumentos no son lo más importante, la verdad absoluta. No, olvida lo que no son. ¿Cuál es la función de un argumento? ¿Cuál es su función? ¿De un argumento? No, de un argumento, tutor. ¿Cómo? No, me gusta este juego. Es porque ¿sí? A la gente cuando tú haces una pregunta, tanto increíble, te la repiten. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarme contigo? Fascinante. Ese momento que tú ves un tipo de holocausto interno de la mente y ya está. No, es simple. ¿Cuál es la función de un argumento? ¿Lo sabes o no? Sí, es interesante, sí, porque como lo sé que tú lo tomas bien, te lo digo, pero es interesante cuando tú llegas al punto
que es un punto existencial central de la persona. Es un tipo, es como, exacto como dicen a Sócrates, ¿sí? Dicen, después de hablar 2 minutos contigo, estoy en un estado como si tú has fumado algo. ¿Qué me está preguntando? ¿Argumento? ¿Alguien habló de argumento? Fascinante, ¿sí? No, pero siempre. Es como, tú sabes que tú tienes el, ¿se dice aquí el jackpot? Sí. Jackpot. Yo no sé lo que es. Es bingo. Bingo. Sí, bingo. Bingo, cuando tocas el ¿cuál es la que se dice El jackpot es bingo. bingo, tocas el bingo está, siempre, ¿sí? Es confirma que eso hay algo muy importante, ¿sí? So, alguien que está en un estado más normal puede explicar cuál es la función principal de un argumento. Por favor, levanta la mano. ¿Quién sabe cuál es la función de un argumento? ¿Alguien sabe? Levanta la mano. Sí, febrero en Madrid. Es muy caliente. O sea, levanta la mano y pregunta a alguien cuál es la función de un argumento. Si es posible. Mercedes, por favor. No, alguien que no habló hasta ahora, para cambiar. Por favor. Pregúntale, ¿cuál es la función de un argumento? ¿Cuál es la función del argumento? Defender tu postura. Es verdad que un argumento permite defender la postura. Si tu postura es atacada, entonces. Cuando alguien se defiende, ¿es atacado, sí o no? Sí. Entonces, alguien que se defiende, su postura es atacada. Significa tu postura existencial es atacada, entonces necesita argumentos para defenderla. Ajá. ¿Lógico o no? Sí. ¿Eso tú lo sabías o no? Sí. Sí, nada nuevo. Nada todo es nuevo, pero de decir las cosas que son tan fundamentales, que no son nuevas, producen tipo, porque no se dice eso. Pero es muy importante porque sospecho que hay algo cultural en eso. Precisamente, porque hay lugares donde el vínculo del argumento a la existencia no es tan fuerte. Y hay otros lugares donde es muy fuerte. Por eso en América, por ejemplo, tú hay un debate de ideas, bien, no estoy de acuerdo contigo y ya está. Una expresión americana dice, we agree to disagree. Somos de acuerdo En estar en desacuerdo. Sí, ¿no? Big deal, big deal, big deal. La gran bulla, ¿Qué importa? No importa. No importa, somos de acuerdo, el argumento ya está, porque ideas no tienen una cosa tan fuerte. Pero aquí lo veo mucho. En el argumento es una defensa de la postura existencial y tú puedes morir. Si tú no te defiendes bien, tú puedes morir, ¿no? ¿Lo sabes? Es peligroso hablar, ¿no? No sabía, ¿no? Qué bien, ¿no? Es porque eso es un aspecto de la pequeña experiencia etnofilosófica. Ok, gracias. Tú tenías una pregunta, ¿no? ¿Ya se fue o todavía? No, está. ¿Cuál es tu pregunta? Si nunca te habías dado cuenta hasta ahora, tú personalmente, de esto último, de que la búsqueda de la razón es una búsqueda irracional. ¿Sí? ¿Y cuál es tu respuesta? La mía. Tú has hecho una pregunta. Para ti, sí. Eso me fascina, eso es muy español. Para mí, para ti, ¿sí? ¿Cómo tú quieres personalizar la cosa? ¿Lo ves o no? Bueno, normalmente cuando... No, bueno, hay más. No lo veo. Cuando tengo el bueno aquí, es que es muy malo, ¿eh? Es bueno, ¿eh? ¿Quieres casarte conmigo? Bueno. Bueno, sí. Sí, como hombre. Entonces, ¿qué significa hombre? Si bueno significa malo, ¿qué significa hombre? ¿Qué significa? Peor todavía. Pero, ¿has visto como en pocas palabras tú dices por mí, para ti? ¿Ves? Personalizar. Y aquí es otra cosa que veo mucho aquí. Todo se personaliza muy rápidamente. ¿Sí, no? En España. No, en España.
No, en España, en España. Es increíble lo que estoy diciendo, ¿sí? Y cuando tienes el eco de tus palabras, es asombro. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Repítela. Hasta ahora no te habías dado cuenta de que la búsqueda de la razón es irracional. Ahora responde a tu pregunta. Quizá... Mira, este quiz. Después de una manera, después de la negación, ahora el quizá. Tú continúas en la misma línea del Sí, sí. el quisismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te invito a responder a tu pregunta. ¿Por qué tú no produces una hipótesis? Diré, aquí está la hipótesis. Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no tengo ninguna hipótesis. ¿Tienes ninguna hipótesis? Puedo producir una, No. pero no la tengo. No la he visto. ¿Tienes hipótesis, sí o no? Ahora sí. Venga. Se llama el milagro. Más fuerte que Jesús, la práctica filosófica. Ahora tienes una hipótesis. Sí, sí, sí. Hay que seguir. Pero ¿cómo explicas que hace 2 minutos tú no tenías una hipótesis y ahora tienes una? Porque la he creado. Sí, pero ¿por qué no la has creado antes? Cuando te le pide de responder a tu pregunta, ¿por qué no has creado hipótesis? Porque quería que la creases tú. Gracias. ¿Y cómo se llama eso? Pereza. ¿Ah? Sí, te propongo otra hipótesis. ¿Cómo se llama eso? Negación del sujeto, o autosuicidio, o kamikaze, o seppuku. Seppuku. ¿Tú lo ves el seppuku? La Harakiri. proposición Harakiri. ¿Tú lo ves? ¿Ah? Yo lo voy a decir. Tú puedes responder y yo no. ¿Te sorprende este seppuku público? No. No, habitual. Explica la negación, el quizás, el todo eso. ¿Sí? La inseguridad al principio. Sí, pero es una negación del sujeto. Ajá. ¿Eh? ¿Y por qué? No lo sé. Eso es para llevar eso. Ajá. ¿Sí? Oh, qué bien. Gracias. ¿Para qué? ¿Por qué gracias? Porque me lo llevo. Aparte te como a McDonald's. Okay. Bien, otra pregunta o comentario o cualquier cosa, otro seppuku. ¿Te gusta el seppuku? No. No. Algo extraño en tu manera de responder, ¿lo ves o no? No. Solamente por el placer. ¿Quién observa algo extraño en cómo Pedro me ha respondido? Levanta la mano. Pregunta a alguien, ¿qué ves de extraño? Alguien que no habló. ¿Qué ves de extraño? Duda, inseguridad. ¿Verdad o falso? Falso. Falso, señor. Pero tú has dicho que tú ves nada. Que no veo nada. Dices, No, he dicho que no me gustaba ese punto. Me has preguntado si me Sí, pero después te pregunte, tú ves algo extraño en cómo tú dices, cómo tú respondes. No lo he visto. No lo he visto. Pero tú no lo crees. No lo crees, sí. Siempre que él tiene razón, levanta la mano. ¿Te sorprende? No lo sabía. No, quiero decir que hay gente que ha dicho que sí, hay gente que ha dicho que no. Hay gente que Hay dice gente que está de acuerdo con él y hay gente que no ha estado. no, hay gente que dijeron que no. Que no levantaron la mano. ¿Sí? ¿Dijeron que no? No. Ah.
Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Te lo observas ahora? Estoy buscando ayuda. Exacto. Sí. ¿El persona que busca eso expresa inseguridad o no? Sí. Sí, eso confirma la hipótesis. No. No. ¿Te gusta la lógica o no? Sí. ¿Y se ve o no? Yo sí creo que tiene lógica lo que estoy diciendo. ¿Se ve tu amor de la lógica en tus respuestas o no? Gracias. Hay silencios que son suficientes. ¿Sí? Ok. Pero hay una idea que a mí me gusta mucho, es que no podemos ver nosotros, por razones puramente físicas, que estamos aquí, y para ver hay que estar allá. Que es interesante de confiar en nosotros, para saber lo que pensamos. En general, si tú quieres conocer un hombre, pregunta a su mujer divorciada. Van a saber las cosas. Pero no pregunta a él, no pregunta a sus amigos, no pregunta a su esposa. No, a la mujer, porque ella tiene nada a perder, ¿no? Pero por eso hay que dar confianza, ¿no? Porque no conozco muchos hombres que van a decir a su mujer divorciada: ahora yo quiero conocerme, por favor dime quién soy yo, ¿no? En general no lo hacemos, ¿sí? Y tenemos poca confianza en nosotros. Pero me gusta la idea que para saber cómo estamos hay que preguntar a los otros. ¿Te gusta la idea? ¿Sí, no? Sí. Mael, tú no lo crees. Ahora sí. Ahora sí, a cambio de idea. Sí. ¿Por qué? Porque he estado pensando mientras tanto. ¿Por qué? He estado pensando, he estado reflexionando Y antes no. Antes no. Pero antes, como me imagino que tu capacidad de pensar no ha fundamentalmente cambiado, ¿no? En los la última hora, ¿no? Fundamentalmente no. ¿Por qué ahora dices que poco he pensado, pero antes no? No, antes he pensado, pero he pensado que no estaba nervioso y sin embargo... Sí, pero si llegamos a una conclusión diferente, debe existir algo que explica por qué llegamos a una conclusión diferente. ¿De acuerdo? Si no es solamente un poco milagroso, ahí tengo una opinión, ahora tengo otra opinión, ¿sí? Un poco esta idea de opinión es problemático, toda la explicación con opiniones, que no sabemos lo que pasa, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado en el pensamiento de antes y el pensamiento siguiente? ¿Sabes o no? No. ¿Quién tiene una hipótesis? ¿Qué ha pasado en los dos momentos de pensamiento? ¿Quién tiene hipótesis? Pregunta a la persona que no habló, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu hipótesis? Parece como que el primero niega y el segundo reconoce lo que se negaba. Sí, pero ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué el primero niega y el otro lo acepta? ¿Sabes? Si él puede terminar. Porque parece que la verdad empuja, ¿no? La verdad empuja. Sí. Si la verdad empuja, al inicio no ha empujado bastante, la puerta no abre, pero empuja más. Sí. Es muy poético, la verdad empuja. ¿Te conviene que la verdad empuja? Está bien, sí. ¿Y tú ves eso tú en el funcionamiento social, que la verdad empuja o poco? Sí. ¿Sí? Explica, me interesa esta idea. Sí, de ahí el problema. Tanto esfuerzo en ocultarla porque empuja y de ahí vendrían los problemas. Ok, so la realidad se impone en sí misma. Sí. Hay una fuerza dinámica de la verdad, ¿sí? Sí, no, ok, no, me interesa. Eso no lo digo para recordarme, jamás lo he pensado. Es un tipo de... ¿Tú conoces la idea de conatus de Spinoza, ¿sí? Yo lo veo como un conatus de la verdad, ¿sí? Que interesante. Un poder, pero sí hay un poder de la verdad, eso que empuja. Ok, gracias. ¿Sí? Es lo que me interesa, ves el lugar de entrar en la mente de los otros y descubres perspectivas o articulaciones sorprendidas, ¿sí? Pero que te da a pensar. ¿Quién tiene otra explicación para el cambio de Pedro? Levanta la mano. ¿Diferente? Pues creo que al principio te sientes, te defiendes. Te sientes atacado y te defiendes.
luego ya pasa el peligro, ya no hay peligro, y entonces ya la verdad fluye y ya no reconoce. Okay. Entonces hay un obstáculo al inicio de una self-defense, de una autodefensa, pero si algo se pasa, ¿sí? Pero en sus relaciones sociales, todo, en general, ¿qué ves más que todo? Que se pasa este proceso de pasar a una defensa, algo que permite razonar, ¿o no? En la relación social normal mía. Trabajo, familia, otro, ¿qué ves? Se pasa el mismo proceso que primero hay una defensa y después pasamos a más razonar. Si se centran directamente en mí, como en este caso, pues hay defensa inicial. Sí. Pero en general, se pasa de una etapa a la otra. Sí. Y observa en la sociedad que la gente primero se defiende y después aceptan de razonar. ¿O no? No. ¿Por qué no? Pues porque tenemos el miedo. Okay. Entonces se permanece bastante el miedo y la defensa. Entonces, ¿por qué en este caso ha cambiado? Porque el enemigo, que en principio es un enemigo que te ataca, se ve que en este caso no es enemigo, sino que está a tu favor. Sí. Entonces, es un cambio de actitud. Sí. Eso llaman también los chinos el tigre de papel. ¿No es el tigre de papel? No. Parece que el imperialismo yanqui es un tigre de papel. Parece un tigre, pero en realidad es de papel. Es muy débil, frágil. Eso, por ejemplo. Sí. Pero no, en este caso es más que la idea que el enemigo no es enemigo. No es otro problema. Ok, bien. Bien, ¿quién tiene otro comentario, pregunta? ¿Quién no ha hablado? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? ¿Es una pregunta? Sí. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Sí? Okay, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué nos gusta que la pregunta sea aporética? Repite la pregunta. ¿Por qué nos gusta que la pregunta sea aporética? Nos gusta. Este nos, aquí, ¿quién es? Es la humanidad, los españoles, tu familia, tu club de ajedrez. ¿Qué es nos? ¿La humanidad? La humanidad. A la humanidad le gustan preguntas aporéticas. ¿Y tú dónde vives? ¿Dónde vivo? Sí. En Granada. En Granada. Y en Granada le gustan las preguntas aporéticas, por ejemplo. Sí. Sí, ok, bien. ¿Quién se identifica a este presupuesto? Levanta la mano. ¿Cuántas manos están arriba? Ninguna. ¿Te sorprende? Sí. Sí, qué bien. Has venido a Madrid, pero que es Madrid. No son. Okay. ¿Quién es sorprendido de la declaración? ¿Cómo te llamas? María Eugenia. ¿Quién es sorprendido de la pregunta de María Eugenia? Levanta la mano. Okay. Se queda arriba un momentito. Y pregunta a alguien, ¿y por qué te sorprende mi pregunta? ¿Por qué te sorprende mi pregunta? Porque yo no veo esa actitud de que la gente ni siquiera quiera hacerse preguntas. ¿Tú piensas que tú has explicado o no? Yo creo que sí. Me encanta creer. No pides perdón ahora. No es porque hablo de creer que soy sacerdote que debes pedir perdón, no. Si no te obligo a oraciones después. ¿Él te ha explicado por qué o no? No. Dile, tú no me has explicado. Tú no me has explicado la raíz de mi pregunta, sino con otro tipo de... Ha dado otro tipo de... ¿Tú sabes lo que ha hecho él? ¿Tus palabras o no?
malinterpretar. Ha malinterpretado. Sí. Eso es una mala persona. Interpreta mal. Sí. ¿Qué ha malinterpretado él? El sentido de mis palabras. Sí. ¿Y qué ha dicho él? Que no todas las personas piensan como yo. Sí. ¿Ha dicho? ¿Tú has dicho eso o no? No exactamente. No. Mira, ¿has visto este? No exactamente. Tú eres el profesor también, ¿eh? Sí. Sí, ¿sí? Profesores, por razón, esperan que el estudiante va a decir exactamente. Es porque ser un profesor es decepción permanente. ¿Sí? ¿Tú has encontrado el estudiante que te lo dice exactamente? Aún no. Pero lo espera. Tristemente sí. Tristemente sí. No, pero esto, adverbos. Yo pertenezco al movimiento de rehabilitación del adverbio. No, porque el adverbo es tipo de palabras que, si observa, no lo escuchamos. Pero es fascinante, ¿no? El adverbo, ¿sí? Por ejemplo, no exactamente. ¿Sí? A Francia le gusta mucho a la gente inteligente, pero no necesariamente. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre tiene 2 brazos, no necesariamente. ¡Qué bien! Son fascinados por la necesidad. Yo trato de explicarle que en este mundo hay pocas necesidades y mucha probabilidad o posibilidad, pero pocas necesidades, aparte de matemática, pocas necesidades, ¿sí? Pero esperan la necesidad, viven en otro mundo de perfección. ¿Sí? Bien, okay. Tú puedes esta vez decirle por qué te sorprende eso, porque muchas veces repitamos que no somos de acuerdo, pero no explicamos por qué. ¿Por qué no eres de acuerdo por qué piensas que es falso lo que digo? Porque no estoy de acuerdo contigo. Somos muy felices, pero no sabemos por qué te sorprende eso. Porque a la mayoría de la gente no nos gusta la contradicción, lo que nos produce contradicción. ¿Y cuál es la conexión de eso y de su palabra aporética? Ninguna. ¿Conexión o no conexión? Y si debes pensar demasiado es que no hay conexión. Hay una regla que es muy útil. Si debo pensar mucho a la cosa, que ¿quieres casarte conmigo? Déjame pensar. Terminado. ¿Qué puede decir? Aquí es sorprendido por la pregunta de María Eugenia. Levanta la mano. ¿Sí? ¿Pregunta alguien? No, es que yo no sé lo que es la pregunta aporética, como no soy... Ok. ¿Quién puede definir aporética? Levanta la mano. Okay. Sí, tú hablas con ti mismo, no otra persona. Piensa que tú hablas chino, Explica aporética. Sí, pero es interesante para ti. Hay tantas personas que le gustan preguntas aporéticas que no saben lo que es aporético. Interesante, ¿no? Es primero, como sospecha de la... Pero te explica. Una pregunta aporética sería aquella en la que no hay una resolución única. Sí, te entiendo. ¿Quién es de acuerdo con ella? Levanta la mano. ¿Quién no es de acuerdo con ella? Levanta la mano. Pregunta a alguien, ¿por qué no eres de acuerdo conmigo? Porque apolítico
el camino que no conduce a ningún lugar. ¿Es la misma cosa que tú has dicho o no? No. 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 Entonces, ¿las dos cosas van juntos? ¿Tu definición es tuya o no? Sí. ¿Van juntos, sí o no? Sí. Ok. Tú, él, ¿qué dice él? Él dice que... ¿O es demasiado difícil? No, es que no recuerdo las palabras. ¿Pero tú recuerdas de la idea? Sí. ¿Cuál es su idea? Él dice que lo aporético es algo que no conduce a ningún... Bien. ¿Y en tu definición, conduce a ningún lugar? ¿Sí? Sí. ¿Quién es de acuerdo que en su definición conduce a ningún lugar? Levanta la mano. ¿Quién piensa que no? Levanta la mano. Pregunta a alguien. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué dices que no? Porque en tu respuesta hablas de que conduce a muchas respuestas. Y en su respuesta dice que no conduce a ninguna respuesta. ¿Eres de acuerdo con él? ¿Sigues o no sigues? Sí. O ya está un loco todo interno. No, sí. Repite lo que ha dicho. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, repite lo que ha dicho Gustavo. Que uno diría que no es una única respuesta y otro que conduce a muchas respuestas. ¿Y tú has dicho que hay muchas respuestas o no? No. No. Y si pregunto a la gente que te escucharon, si tú has dicho que hay diferentes respuestas posibles, ¿van a decir que sí o que no? No. Si dicen que sí, sería sorprendida, ¿sí? Sí. ¿Quién piensa que María Eugenia ha dicho que hay diferentes respuestas posibles? Levanta la mano. Mira, divertido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te gusta venir? Sí. Eres un buen cliente. Okay. Ahora, debemos decidir. ¿Hay ninguna respuesta posible o diferentes respuestas posibles? ¿O para ti es la misma cosa? Para mí es la misma cosa. ¿Eres confusa a veces? Sí, entiendo que sí. No, pero en otros momentos, ¿tienes experiencia de confusión? Sí. Sí, pero has visto que ninguna y muchas no son la misma cosa. Sí. Pero si te complicas mucho la vida, todo puedes, sí, dice el profesor de filosofía, dice que el estudiante, para que todo es igual que puede decir todo y su contrario al mismo tiempo. ¿Conoces eso? Sí. Porque distinguir es el trabajo inicial fundamental, la capacidad de distinguir. Okay. Que nada y mucho no es la misma cosa. ¿Va bien? Entonces, ¿cuál es tu pregunta ahora? ¿Por qué? Creo que he satisfecho mi pregunta con este recorrido. Clarificar tu confusión, elimina la pregunta. Sí. Eso se pasa muchas veces. Es porque clarificar la pregunta es tanto importante. ¿Sí? Ok, bien. ¿Quién tiene otra pregunta y comentario sobre lo que habíamos dicho esta mañana? Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué, si es natural en los seres humanos ser inseguros y tener dudas, nos cuesta tanto reconocerlo? Dile otra vez. ¿Por qué, si es natural en los seres humanos tener dudas y ser inseguros, nos cuesta tanto reconocerlo? Bien. ¿Cuál es la respuesta? Tiene que ver con la vulnerabilidad frente a lo que esperan los demás de nosotros. Sí, esa fue la pregunta. Esa no fue la pregunta. Tranquilo. Explica eso. Explica un poco más. ¿Cuál es el problema? Que nos sentimos vulnerables. Ok. Y entonces, ¿y qué queremos? ¿Queremos sentirnos vulnerables o no? No, ¿qué queremos entonces? Sentirnos seguros. Ser seguros. ¿Has respondido a tu pregunta?
No. ¿Y por qué tú piensas que no has respondido a tu pregunta? Repite tu pregunta. Porque si es natural, nos cuesta reconocerlo. ¿Y por qué? Sí, respondí. ¿Y por qué primero has dicho que no? Respondí, igual me surgió otra pregunta. ¿Cómo se llama lo que estás haciendo ahora? Repreguntar. Dudar. ¿A veces piensas demasiado? Sí. Sí. La cosa interesante es que pensar es una actividad estética. La gente parece que hace pintura, pero pone demasiado pintura en el tabló. En el cuadro. Lienzo. En el lienzo, ¿sí? El problema, ¿no? Pero con el pensamiento, así hacemos. Lanzamos, como si fue... No, es una actividad, como toda esa actividad práctica, que necesita mesura. Nicolás de Cusa hace un pequeño trabajo etimológico sobre mens y mensura. ¿Sí? Dice que mens, espíritu, tiene que ver con algunos dicen que es un poco como fantasista, pero no importa. Pero que mens y mensura, que realmente la actividad de la mente tiene que ver con algo mesurado, proporcionado, ¿sí? Que si pensamos, entonces para pensar hay que parar de pensar. Para pensar hay que parar de pensar. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Te encanta. Entonces, ¿por qué no lo haces? Me cuesta. Soy humana. Soy humana. ¿Sí? Me cuesta, sí. ¿Eso es humana? En tu definición, ¿qué es ser humano? En mi definición, ser humano es tener limitaciones. Tener limitaciones. Para ti, ¿cuál es el ser humano? Un ser que tiene limitaciones. ¿Y cuál es entonces un hipopótamo? Interesante, para ti la definición de un ser humano es un ser con limitaciones. En este caso, ¿a qué se opone el ser humano? Si el ser humano es un ser que tiene limitaciones, ¿a qué se opone este concepto? A nada. ¿A nada? Si tiene limitaciones, ¿cuál es el opuesto de tener limitaciones? Que no tenemos eso, que no tiene limitaciones. ¿Y cómo se llama este ser? Perfecto. Sí, ¿cómo se llama este ser? Autosuficiente. Se llama hola autosuficiente. ¿Cómo se llama el ser autosuficiente? Cosa sui. ¿Cómo se llama? ¿Te conoces el concepto de causa sui? ¿No? ¿Has estudiado filosofía o no? No. Ah, ok. Causa sui. ¿Sí? ¿Sabes? Aristóteles dice que es Dios. ¿Sabes que Dios es su propia causa? Sí, no, sí. No lo sabía. No. ¿Tú piensas que alguien cree el concepto de Dios? ¿Hay otro qué? ¿Es otro Dios que cree Dios, que crea Dios? ¿Conoce el concepto de Dios o no? No, porque a veces estamos en España, hay gente que no conocen. ¿Conoces el concepto de Dios o no? No creo en Dios. No lo conozco. Bienvenido en España. Bueno. ¿Sabes lo que es un marciano? No creo en marciano. No me importa, es verde, tiene 2 antenas. Pero aquí ¿crees ahora? Sí. ¿Qué es el amor? No creo en el amor. ¿Qué es la belleza? No creo en la belleza. Aquí, ¿ves la dimensión religiosa de tu pensamiento? ¿Tú lo ves o no? ¿Sí no? Sí. El amor divertente aquí, los peores, los más tan religiosos son la gente que no quieren nada de la religión. Y divertido, ¿no? Me sorprende. Evidentemente te sorprende, porque haces todo para pretender no ser religiosa. ¿Sí? ¿Sí no? Sí. Ahora, ¿sabes lo que es Dios o no? Increíble, te molesta tanto de salir de tu creencia. Me imagino que el día donde va a escribir un diccionario, palabra Dios, no sé.
Si no sabes por qué te molesta tanto el concepto, entonces... ¿Ves la dimensión religiosa de tu pensamiento o no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Interesante? Sí. Poco tú, el diablo, por el religioso, el diablo del problema, tú es Dios el problema, pero es igual. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Sí, lo veo. ¿Divertido o no? Sí. Sí, ¿eh? Tú puedes salir de aquí e ir en la calle, soy religiosa, he hecho aleluya, he descubierto mi identidad. ¿Eh? Pero la definición, pero es interesante que si el ser humano es el ser que es imperfecto, entonces tú tienes en tu mente que hay un ser perfecto, que tú no quieres dar su nombre porque es sagrado, pero lógicamente se llama Dios. Bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se opone el ser imperfecto? Dios. ¿Te sorprende cómo Dios es presente en tu mente? Es tan presente que tú no puedes pronunciar su nombre. Es el innombrable. El innombrable. ¿No? Eso es fascinante cómo funciona el ser humano. Que hay un esfuerzo tan grande de no nombrar una cosa, que es tan fuerte. ¿Te recuerdas lo que ha pasado con el argumento de nuestra amiga? ¿Te recuerdas? Para ti es Dios, que es el... Y cuando lo tocamos, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Lo has visto ahí? Sí. Y cada uno tenemos aquí lo que llamo... tú me has traducido el concepto espantapájaros. Es un texto que... ¿Tú lo conoces? ¿No? ¿Es un texto? No, sé lo que es un espantapájaro. Sí, no, pero he escrito un texto que llama El concepto espantapájaro. Ok, que puede guiarte, donde escribo que tenemos nosotros todos conceptos que nos hacen el mismo efecto que el espantapájaro a los pájaros. ¿Sí? ¿Sí?